Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar hoy con un invitado especial, con un programa especial. Vamos a darle la bienvenida al escritor chileno José María Mehmet. ¿Cómo andás? Muy bien. José María. Muy ¿Te dicen José María? ¿Te dicen... Sí, me dicen Chema, José María. Chema, ya me parecía. Terrorista, Chema. me dicen de muchas maneras. Seudónimo de Pedro II Ortiz. Usted es argentino chilenizado. Claro, lo que pasa es que mi familia estuvo en las dos zonas, digamos, tanto en Argentina como en Chile, y yo tuve no sé si será la situación fortuita o el infortunio, o la maravilla de nacer en Argentina, en el sur argentino, pero llegué chico a Chile, llegué pequeño, entonces mi formación es chilena. José María Mehmet, aparte de... ¿y por qué el seudónimo? Bueno, yo me puse José por mi padre, María por mi madre, ¿sí? y Mehmet en honor, digamos, o homenaje o celebración a Nazım Hikmet, que era un poeta turco, muy conocido en la época del 40, 60 y tanto, muy amigo de Neruda además, y que yo leí en una traducción de Alfredo Varela, en unos libros que sacaban colección Lautaro, y la traducción era muy buena, porque después yo lo leí en francés y todo, y correspondía. Y entonces fue un acto celebratorio, digamos, esa poesía de lucha social, política. Hay una historia mayor, pero no la voy a contar ahora. No, pero digamos, no quiere decir que Mehmet te haya descubierto también, Jacín Mehmet, la poesía, o sí. No. Porque viste que a veces hay momentos en la vida de un lector que dice, yo que sé, García Márquez, dicen que cuando leyó La Metamorfosis dijo, entonces se puede. Sí, claro. ¿No? Sí, bueno, es como que lees algo que te habilita, algo que está latente y como que habilita la expresión. Sí, yo fui un lector desde pequeño, lo que implicó que hubo varios libros donde se me produjo esa situación de la metamorfosis, incluso La Metamorfosis es uno de ellos. Pero dentro de la poesía, yo creo que el primero que me remeció de veras fue César Vallejo, ¿ya? Y no como otros con Trilce, digamos, sino que me remeció con un poema humano. ¿Con poemas humanos? Sí, con poemas humanos. Porque el poema La Masa, por ejemplo, u otro, tenían una connotación donde la dignidad humana tomaba un lugar que compartía con el lenguaje, ¿ya? Es decir, yo no separo vida y arte. O puedes decir también ahí está el sentido social o político del colectivo, ¿no? Con la tragedia íntima del poeta, ¿no? Exacto, por ejemplo, pero también está esa visión de futuro de la cual es necesario regresar siempre hacia el presente. Es decir, por otro lado, Vallejo logró con ciertas peripecias lingüísticas, así como en Chile lo logró Vicente Huidobro, por ejemplo, el uso del enclítico en Vallejo es algo realmente extraordinario. No sé qué es el enclítico. El enclítico es utilizar la esdrújula, pero anteponer. Por ejemplo, tú dices, el cadáver incorporóse lentamente. O sea, tú no dices se incorporó. Sí, o sea, eso es lo usual. Exacto. Todo el mundo diría eso. Se incorporó. Pero se incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, échose a andar. ¿Te fijas? Entonces hay una situación donde el lenguaje, las declinaciones son capaces, las conjugaciones son capaces, es enclítico, de dar movimiento al texto, de dar movimiento al lenguaje y dar sentido que el poema está vivo. Y dar un cierto extrañamiento también, ¿no? Digamos, de que no es una cuestión, digamos, no es como Vallejo hablaría, ¿no? Claro, por supuesto que no. En ese caso, ¿no? En otros casos yo creo que son más herméticos. Vallejo parece que Vallejo creo que está hablando, ¿no? Claro, lo que pasa pero es que... en este caso que me mencionás, está hablando de algo de La Masa, ¿no? Sí, La Masa, el poema La Masa. Un poema musicalizado por Daniel Biglietti también, ¿no? Exacto, y también por Silvio Rodríguez. Lo que pasa es que Vallejo tiene un trabajo amplio desde el punto de vista lingüístico y que es renovador. Dentro de la poesía latinoamericana y lengua española, evidentemente uno de los renovadores, para mí mucho más que Neruda y otros. Benedetti decía una frase que decía que mientras Neruda seduce la palabra, Vallejo la viola. Ya.
En el caso de Huidobro sería Huidobro se ducha. Porque siempre iba contracorriente. Siempre iba contracorriente, está muy bien. Y también ahí estás reivindicando de alguna forma también la capacidad que puede tener la poesía en algunos momentos de avisorar, ¿no? Por cierto. O sea, de salir del presente y avisorar. Por cierto, y en el caso de la lírica chilena, la poesía chilena, hay muchos casos sorprendentes. Por ejemplo, Manuel Silva Acevedo, que es nuestro último Premio Nacional de Literatura, él escribió el año 71-72 un libro llamado Lobos y Ovejas, donde realmente, a mi modo de ver y de lectura, es un libro de antelación, es decir, habla del golpe de Estado antes que se produzca, ¿ya? Y es muy decidor. O sea, y como otro, Hernán Castellano Girón, que hace un pequeño film de vampiro, y donde empiezan a tirarse los cadáveres al Mapocho, ¿ya? Y claro, también eso fue escrito el 71 previo. Y se transformó, maldita sea, en una realidad, digamos. Con Manuel Silva Acevedo estuvimos cuando fui a la feria del libro de la Comuna de la Reina, ¿ya? Porque él es de la Comuna de la Reina y estuvo ahí, había recibido el premio nacional. Y hay otro, por ejemplo, que algunos extreman la jugada. Por ejemplo, Diego Maqueira dice que quiere ver 10.000 años dentro, que va como, si imaginarse como en el Annapurna, habla de que el Annapurna y el Aconcagua quiere mirar lo que va a pasar dentro de 10.000 años. Sí, bueno, nosotros esperamos que recupere la visión para que pueda mirar por lo menos en la esquina, el negocio, ¿no? Claro, pero es brillante, ¿no? Y en Los C. Harrier, él habla de un arzobispo, no sé qué, que es Ratzinger, que después terminó siendo papa, ¿no? Exacto, sí, pero hace toda una situación con Ratzinger, y con el cura Valente, que es cuando habla del prelado de zapatos de charol, ¿ya? Se refiere a Ignacio Valente, un crítico literario chileno, que fue como, tú tienes que comprender que después del 73 del golpe, se acabaron la crítica, se acabaron las revistas literarias, se acabó, digamos, ese espíritu que había envuelto a Chile durante toda su vida republicana. Y entonces quedó un crítico oficial del Mercurio, que hizo una especie de censor, se convirtió en una especie de censor entre los que descubría o no descubría. Imagínate que recién descubrió a Nicanor Parra por los años 77, 78, o sea, era un poco lento. Pero era un prelado, tipo prelado. Era un prelado, era un cura, claro, era un cura. Y absoluciones y condenas. Sí. Eran más las condenas que... Yo ni siquiera tuve derecho a la condena o al purgatorio ni a nada. No te mencionaron. No existía. Es peor. José María Memet tiene, entre otros, 14 libros publicados. Sí, claro. Son muchos libros, ¿no? Y todos son de poemas. Todos son de poemas. Todos son de poemas, ¿no? Sí. Porque Chile tiene eso. Yo leí en una entrevista que te hicieron que vos negás la idea de que Chile tierra de poetas. Pero uno va a Chile y lo que ve, digamos, es que el nivel poético es muy alto, ¿no? Hay como listones muy altos. Gabriela, solamente por poner los 2 Nobel, que no abundan en América, y bueno, Chile, un país, tiene 2 premios Nobel, y muchos dicen que no le dan el tercero a Nicanor Parra por eso mismo, entre otras cosas, claro, ¿no? y varios premios Cervantes, Juan Rulfo, claro, lo que sucede es que Chile efectivamente tiene un alto nivel poético en todas las generaciones. Pero yo diría que ahora pasó algo muy especial en estos últimos años, estos últimos 15, 20 años, que es bastante sorpresivo, porque siempre, por ejemplo, la literatura escrita por mujeres, y en especial la poesía, fue absolutamente... estuvo fuera del canon oficial. Mirá, y con Gabriela Mistral incluso. O sea, Gabriela Mistral fue reconocida porque primero fue reconocida internacionalmente. Afuera, sí. Aparte, con muy pocos libros llegó al premio Nobel, también era algo sorprendente. Pero eran libros bastante notables, digamos, para su época. Sí. Y además que ella, como persona y como intelectual, fue la primera persona, por ejemplo, intelectual que defendió al indio latinoamericano, el indio americano. Fue la primera persona que apoyó a los sandinistas cuando estaba Augusto César Sandino, y fue condecorada por Sandino, ¿ya? Por su apoyo. Año 30. Claro, año 30, por su defensa, digamos, y oposición a la invasión norteamericana en Nicaragua, ¿ya? Es decir,
ella tiene, por ejemplo, escribía, era una máquina, realmente era una máquina, Sí. y escribía para 3, 4 periódicos a nivel latinoamericano y en Estados Unidos, ¿ya? Toda la semana. Sí, 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 en ese sentido escribía mucho, pero digamos publicaba no tanto, no tiene tantos Sí, libros. no, pero ojo, porque la posibilidad que tenía de influir, ¿ya? Era muy fuerte. De hecho, fue contratada por Vasconcelos, el ministro de El Educación, mexicano. y ella fue la que elaboró la política de reforma de México. Es decir, era una tipa que estaba comprometida Sí, sí, absolutamente con las políticas de su tiempo y de que las personas volvieran a tener dignidad a través del lenguaje y de la educación. Ujú. Era una usina de ideas, de energía. Aquí salió un libro que lo publicó entre dos, una poeta chilena, Verónica Sonde, Ya, que sí. hemos hablado con ella, y me salió ahora Dauria, Verónica Dauria, las dos Verónicas, porque el abuelo de Verónica Dauria descubrió unos papeles aquí que había estado en una clase en Estados Unidos, donde entró nada menos que Gabriela Mistral, y bueno, entonces él anotó todo lo que iba diciendo Gabriela Mistral, y Qué entonces bueno. lo que mostraba en esa escena, que está muy bien contada, ¿no? Porque él lo que hizo fue tomar apuntes, era Gabriela Mistral, digamos, rodeada de gente, ¿no? Entró a la clase, se había terminado la clase, aparte este señor ya era grande, era médico, y vimos te transcriba a Gabriela Mistral hablando en dos idiomas, en inglés y en español, Sí, claro. y manteniendo varias discursos a la vez y dando, ¿no? Así era. Tirando ideas continuamente, y bueno, y sabiendo que ya era el centro, ¿no? O sea, Exacto. digamos, ¿no? Y por otro lado con una gran accesibilidad. Pero bueno, vos decís que entonces que Chile no es tierra de poetas, pero que tiene un buen nivel poético. Yo digo que lo que pasa es que lo que tratan de hacer en Chile es crear una sensación de que algo existe, ¿no? Y yo no soy muy amigo de ciertas ficciones, digamos, los chilenos, ¿no? Ajá. Yo prefiero lo que existe y lo que crea algo nuevo, ¿no? Y dentro de ese ámbito, lo que sucedió posterior al 73 y sobre todo a partir de los años 80, es que nació una literatura poética escrita por mujeres, muy consistente, estoy hablando de unas 30, 40 poetas mujeres, ¿ya? Que es lo que hace un movimiento sólido, Sí, claro. nunca había sucedido en el país, digamos, ¿ya? En su canon no existía. Y por otro lado, surge una camada muy grande también de 30, 40 poetas mapuche, ¿ya? De muy gran valor y con libros realmente notables. Y se produce una interculturalidad entre poetas chilenos y poetas mapuche. Es decir, por ejemplo, un poeta como Clemente Riedemann o una poeta como Gloria Dunkler, que su ascendencia era alemana, que llegaron al sur de Chile, y interpretan su llegada de los colonos, de sus padres o sus abuelos, ¿ya? Absolutamente comprometido con lo que es la lucha mapuche, por un lado, ¿ya? Y con lo que es el imaginario del pueblo mapuche, ¿no? Y utilizando, digamos, expresiones mazungún, mapungún, pero con una calidad realmente sorprendente. ¿Y eso de qué década estamos hablando? Estamos hablando de los 80. de los 80 hacia adelante. De los 80 hacia adelante. Claro, y son 40, 45 escritores y escritoras de raigambre indígena mapuche. Vos viniste invitado por la Fundación Mario Benedetti, entre Sí. otras cosas, organizás Chile Poesía. ¿Qué es Chile Poesía? Chile Poesía es una idea. Chile Poesía no es una fundación, ni una corporación. Ni sino una que- ONG. Ni una ONG, ni nada. Chile Poesía soy yo y un grupo de amigos que yo los llamé a partir del año 2001, donde se hizo el primer encuentro, y donde logré transformar una poesía que básicamente se estructuraba del punto de vista de su proyección a nivel de recitales de cámara, a una poesía que era capaz, digamos, de movilizar masas, miles de personas, ¿ya? Como se hace en Entonces, Colombia, ¿no? En Colombia hay festivales Exacto. grandes Exacto, que a mí de me Medellín. sorprende, de Medellín, Sí. de 2.000 personas que Sí. uno no puede creer No, que... está bien. Lo que pasa es que su curatoría me parece un poco feble, Ajá. pero ese es otro aspecto. Eso es otro. Entonces yo utilicé, por ejemplo, en el primer Chile Poesía, el Palacio de Gobierno, ¿ya? Y los poetas recitaban
desde los balcones, salía al balcón. de la moneda y que fue Amanda desde Berenguer, ventana de todos los edificios. No fue Amanda Berenguer. Sí, claro, Amanda Berenguer vino a ese invitada a ese festival. Lo leí, sí. Aparte, cuando la entrevisté, una de las tantas veces que la entrevisté, me dijo que para ella ese fue el momento, y estamos hablando de Amanda Berenguer, que estaba publicando desde el año 45 más o menos, claro. Que fue el momento cumbre como poeta. O sea, salir al balcón y ver, digamos, que... Sí, además estaba muy feliz y además es gran poeta. Así que, gran poeta. Sí. Así que está plenamente... Sí, Amanda Berenguer, yo estoy viendo acá, Ernesto Cardenal, lo invitaste también, a Carlos Germán Belli. Teníamos a Belli, teníamos a Juan Gelman, teníamos también a los premios Pulitzer Rita Dobb y Adrián Riz, ¿ya? Que también es una ideóloga del feminismo. Ahí estaba Parra, Zurita, Nicanor, Gonzalo Roja, todos son amigos míos, digamos. Y también dice que fue Yevgeny Yevtushenko, el de Rusia. Así es. ¿Y cómo hiciste para que viniera de Rusia? Bueno, le pagué, pues. Mirá. No, cada poeta recibía $3.000 de honorario. Más tiquete, y eso como, perdón que te pregunte, digamos, pero ¿de dónde salía tanta plata? Lo que pasa es que, mira, la historia pequeñita consiste en lo siguiente. Nosotros, quien habla, Zurita, Redolé y el Licure Chihuahua, hacíamos recitales normalmente y llevábamos centenares, miles de personas, ¿ya? Los recitales. Porque además teníamos una historia hacia atrás importante en la lucha antidictatorial y entonces éramos poetas queridos. Y entonces a mí se me ocurrió de un día para otro decir, bueno, si nosotros llevamos esta cantidad de gente, nosotros podríamos hacer un festival internacional fuerte, ¿ya? Y entonces se me ocurrió golpear puertas. Entonces fui a algunas empresas y les gustó la idea, ¿ya? Fui, qué sé yo, a la Fundación Ford, fui al Estado chileno, ¿ya? Y me conseguí como $300.000. ¿Ya? Casi nada. Claro, pero me demoré 6 años. O sea, en hacer que el proyecto fuera real, me demoré 6 años. Porque la gente no cree en imposible, ni cree en sueños. No. Entonces, para que ellos crean, tú tienes que hacer pequeñas situaciones que los lleven a ese sueño mayor. Y entonces yo empecé a llevar a distintos poetas del mundo, de a uno, ¿ya? A universidades, a centros culturales, qué sé yo, a tener recitales y encuentros, no solamente con los poetas, sino que además los llevaba a hablar con intelectuales, los llevaba a hablar con empresarios, con el ministro, ¿te fijas? Y entonces se fue creando una atmósfera que permitió que en el momento de los que hubo, como decíamos nosotros, ¿no? La gente se pusiera, pero costó 6 años, ¿ya? Y la persistencia... Ese es un valor agregado mío, digamos. Ese es un valor, digamos, de José María de Chema Mehmet. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el poeta chileno José María Mehmet. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Seguimos, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con José María Mehmet. Él es un poeta chileno, autor de 14 libros y que es organizador también del Festival Chile Poesía, que lo estábamos conversando en el bloque anterior. Me faltó preguntarte cuál es la periodicidad, digamos, que cada cuánto haces el Chile Poesía. No, nosotros lo y hacíamos... estaba Maquieira, ¿no? Hay que mencionarlo al amigo Diego Maquieira, sí, digamos, entre los seleccionadores. Nosotros... lo hacíamos de manera bianual, ¿ya? Bien. Y digo lo hacíamos porque como es un recital, o sea, es un evento que abarcaba casi todo el país, desde el norte a Punta Arenas, al extremo austral, al extremo norte, requería de un peso y un aporte desde el punto de vista financiero importante. Y claro, como los poetas decían cosas y habían entrevistas que eran bastante duras, digamos. Sí, esa es otra cosa, ¿ya? Claro. Sí, a nivel político. Y en Chile existe una, se quiera o no se quiera, existe una tradición donde el poeta tiene la palabra. Es decir, que puede decirse estas cosas que al resto le está vedado, o que se reprime, o que simplemente se censura. Hay una tradición, digamos, que de Mistral, Neruda, Parra. Claro, o sea, intentamos que Vicente Huidoro fue candidato a la presidencia de la República, Neruda fue precandidato, ¿ya? Es decir, hay una historia ahí fuerte.
que tiene que ver con esa mancomunión entre cultura, entre política, entre sociedad, ¿ya? E intelecto, digamos, y educación, o sea, formativo. Es la idea de que el poeta tiene la palabra. Así es. Y entonces empezaron a recortarnos los recursos, que es una forma suave de censura. Claro. y claro, entonces cada vez se fue haciendo más improbable e imposible, ¿ya? Y yo no estaba dispuesto a ceder en algo que a mí me parecía básico. O sea, yo no podía entrar dentro de criterios de censura de ciertas cosas que se podían decir o no, menos con invitados internacionales. Es decir, habría sido una vergüenza. Claro. ¿no? Y yo no tengo cara para decirle a un poeta que no diga esto, no diga lo otro, ¿ya? Pero aún así logramos hacer 7 festivales, lo que implica que hicimos varios hitos importantes. Por ejemplo, invité a 32 poetas peruanos, dentro de los que estaba Cisnero, Belli, qué sé yo, Corcuera, estaba todo el Parnaso peruano, excepto uno, que yo lo quería llevar, pero se me volvió un poco loco, entonces quería que lo llevara a Chile, y pedía un poco más de dinero, lo que no era un obstáculo, sino que quería que lo fuera a esperar la presidenta de la República, Michelle Bachelet, al aeropuerto. Al aeropuerto será más difícil. Entonces era un poco más difícil, que era Verástegui. Esto lo hablé directamente con él, y por eso lo puedo decir al aire. No es un pelambre, como decimos en Chile. Era un poco exagerada la situación, ¿ya? Entonces, era bianual. Entonces hicimos, por ejemplo, con los poetas peruanos, un recital en el Huáscar. El Huáscar es un barco de guerra, un acorazado, que Chile, la Armada chilena le quitó en una lucha, digamos, a la Armada peruana. Entonces, que es un barco que siempre los peruanos han pedido de retorno, ¿ya? Hay que decir que algo que me llamó mucho la atención, que Chile estuvo la ciudad de Tacna hasta 1950, ¿no? O sea, sí, claro, recién, o sea, más bien tuvieron hasta Lima y... No estamos hablando, digamos, de tanto tiempo atrás, del siglo XIX, estamos hablando... Tuvieron 5 años con Lima tomada. Sí, fue una cosa muy fuerte. Sí, no, brutales, además son guerras imperialistas, ni siquiera... No, pero aquí en Uruguay, digo, se recuerda el Maracaná de 1950, digamos, la gente lo habla, bueno, imagínate la gente que vive en Tacna, que hasta el 50 era chilena. O sea, hasta hoy día la gente en Perú completa recuerda a los chilenos la ocupación. No precisamente por la felicidad que les produjo, no por la simpatía, ni por la literatura, ¿ya? Chema Mehmet, ¿te interesa la política? ¿Te interesa, digamos, no divorciar la política o el discurso social de lo que fuere la poesía, digamos, ¿no? O sea, imbricado, no tampoco como un mensaje, no tampoco como un transporte, ¿o sí? No, lo que pasa primero es que todo es política, todo es poesía, todo es cultura. Es decir, nosotros no podemos separar como en estanco lo que somos, ¿ya? Es decir, yo tengo una raíz, por ejemplo, por parte madre mapuche, y que es parte de una cultura que traigo inmersa, ¿ya? Sofocada, violentada, digamos, por el Estado chileno, y en este caso también por el Estado argentino, ¿ya? Por otro lado, soy una persona que se formó en la Universidad de Chile, que es una universidad absolutamente republicana. También viví en Europa, digamos, con una formación intelectual europea. Por otro lado, el hecho de pertenecer a una organización donde trabajé, que es la principal organización que trabajó en la defensa de los derechos humanos en Chile a partir del año 1974, ¿ya? O sea, en plena represión, la más dura, que se llama Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad. Yo trabajé 11 años. Mirá, trabajaste ahí. Sí. Hace muy poquito estuve leyendo un libro que se llama Conversaciones con Salaquet. Ya, sí, que claro. Por cierto. También un defensor de derechos humanos. Sí, es uno de los grandes abogados, defensores de derechos humanos que tuvimos en la época muy interesante. El libro se llama Idealistas sin ilusiones. Sí, sí. Sí, porque hemos visto... Muy removedor también. Cuando él lo plantea de esa manera, lo está planteando con el resultado post-dictadura. Es decir, porque en lo que fue la dictadura misma, Salaquet y otros, digamos, tuvieron un rol determinante. Esas 300 personas que trabajamos ahí para impedir la masacre absoluta. Claro. Se salvaron miles y miles de personas, y eso impidió, digamos, un genocidio mayor, ¿ya? Ahora, lo que sucedió después en términos políticos en Chile y culturales fue que Chile fue, yo lo diría de esta manera bien clara, Chile fue castigado. Claro. Chile durante 100 años
creó un desarrollo político, social, cultural, económico, que era mucho más inclusivo que el resto, aparte de Uruguay, digamos, que el resto de los países latinoamericanos. Sí, entonces, ese proceso, o sea, llegar a la unidad popular, primero al Frente Popular el año 1938 con Pedro Aguirre Cerda, y llegar, digamos, a lo que fue la Unidad Popular del 70 al 73, no es una casualidad ni es un convencimiento de algunos partidos por ser un frente común. Es una lucha de más de 100 años, desde 1885, donde hubo grandes líderes que fueron educando a ese pueblo, haciendo imprenta, haciendo periódicos, sacando libros, editoriales. Fue un trabajo mancomunado y descomunal, ¿ya?, que tuvo esa posibilidad real de concretarse, ¿no? Cuando se producen esos, ambos gobiernos fueron gobiernos de un corte progresista y revolucionario muy importante que transformó la sociedad chilena. O sea, por ejemplo, el primero con Pedro Aguirre Cerda fue capaz de crear toda la formulación y las leyes y el piso para la industrialización de Chile, ¿no?, con un nuevo organismo que se llamaba la Corfo, que era la Corporación y Fomento a la Producción, que no existía. Estábamos hablando de un Chile agrario, estábamos hablando de un Chile minero, ¿ya?, y un Chile muy explotado. O sea, recién la gente dejó de andar descalza a partir de los años 50. Si la gente se hace mucha idea, han tenido un buen marketing, digamos, distintos gobiernos de corte militarista o de derecha para vender un país que no existe, ¿ya? Pero lo que sí existió fue eso: un desarrollo cultural, lucha, universidades, ¿ya?, y donde se educó una parte importante de lo que después fue la clase media y la clase intelectual, que permitió llevar ese país a un desarrollo mayor, ¿ya? Dentro de eso, la cultura jugó un rol clave, y lo jugó aún más dentro del proceso dictatorial, porque tú comprenderás que se acabaron los partidos políticos, fueron prohibidos, fueron perseguidos. Sí, claro. Y la cultura fue el lugar donde se volvieron a reencontrar de nuevo todos los luchadores sociales, los luchadores culturales, y donde se reorganizaron los partidos. Pero este título, Idealistas sin ilusiones, y más allá de la historia específica de Chile, también como que representa algo que está ocurriendo, que ocurrió a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, como estamos ahora, ¿no? O sea, la idea de que hubo proyectos que fracasaron, o que, digamos, el mundo, digamos, voy a decir una frase muy trillada, pero, digamos, estamos en una transición hacia tecnológica, económica, que se va acelerando de una forma tan grande, que hace que, entre otras cosas, los estados nacionales parece también se van debilitando, hay grandes corporaciones, se hacen bloques regionales económicos cada vez más fuertes, en fin. No está fácil la cosa. Entonces, pero tú me estás hablando post. Claro. No, yo te digo ahora. En realidad te quería decir lo que es el presente, la poesía ahora, el presente, que una poesía comprometida, una poesía política. Obviamente yo no estoy diciendo que no se puede hacer, obviamente se hace, ¿no? Pero quiero decir que no puede ser la misma del 70. No, pero por cierto que no. Lo que sucede es otra cosa. En términos poéticos, hay una influencia muy fuerte norteamericana, digamos, de poesía en lengua inglesa, sobre todo la gente más joven, que claro, por el lado del feminismo, por ejemplo, a las mujeres les llegó un feminismo atrasado 40, 50 años. Por el lado de la literatura contemporánea norteamericana, o sea, le llegó recién Truman Capote, digamos, le llegó Bukowski, los Vigny, ¿te fijas? Pero se saltaron a Edward Stringhammer, se saltaron Pound, se saltaron de Patterson, ¿ya? Patterson. Claro, entonces y Cummins. Edward Stringhammer. Sí. Lo que pasa es que se produjo una escisión en el proceso formativo que tenía que ver con las carreras en literatura, porque eso ocurrió en todos lados, y yo me acuerdo de haber entrevistado aquí a un poeta chileno, que igual no importa, pero una de las cosas que me decía es que estaba recorriendo a América, y es el impacto de Internet. En cada lugar, en Paraguay, en Uruguay, en Perú, en Colombia,
con el tema de internet como que se accede a muchas información y se revisa el canon. Entonces en todos los países, eso hace 12 años. Sí, en todos los países se están descubriendo, mira este poeta que publicó un solo librito y que nadie le dio bolilla y que no aparece en ningún lado, y era buenísimo, y ahí se exagera un poco también, digo, claro, a veces era bueno, pero no era extraordinario. O sea, lo que pasa es que todos empiezan a hacer sus propias capillas. Exactamente, ¿no? Se revisa el canon, y el canon se convierte, digamos, si fuera una estructura, esto es una imagen mía, ¿no? El piso se enjabona, está todo enjabonado. Exactamente, porque además se produce otro elemento que es muy importante, porque si tú te das cuenta, la mayor parte de los poetas chilenos eran fundacionales. Es decir, De Roca era fundacional. Claro. Nicanor Parra es fundacional, Neruda es fundacional, Huidobro es fundacional. Es decir, todos creando un mundo propio, ¿ya? Que les permitía expresar no solamente su arte y su idea, sino un proyecto. Era un proyecto que además tenía seguidores dentro del ámbito poético. Maquera llega a decir en un momento, perdón que lo interrumpa, pero Maquera dice que mientras Parra bajaba el Olimpo, él subía. Claro, pero esa es una talla, un símil con Nicanor Parra y Huidobro, claro. Es un juego. Que eso que Parra dijo que quería bajar del Olimpo, ¿no? Sí, como los poetas bajan del Olimpo. Como los poetas bajan del Olimpo. Sí. Bueno, en lo contemporáneo, a mí hay cosas que me agradan mucho, pero otras que encuentro que hay una inmediatez y que hay muchos poetas que creen que son esrapados, digamos, escribiendo su primer libro. Claro, y después hay como especie de modas que también ocurre, que surgen de las universidades, a veces de Estados Unidos, que son los famosos estudios culturales, donde entonces aparece la sensibilidad gay, la sensibilidad, digamos, de las minorías, de la discriminación, no sé cuánto. Lo que está bien. Pero no necesariamente son parte, digamos, de ese tronco tremendo, brutal, que además tenía miles de ramas y hojas, ¿ya? Sino que es un poco inducido. Pero no pasó siempre eso con la poesía. Por ejemplo, cuando estaba de moda el marxismo en los años 60, no estaba de moda y de repente hacer literatura determinadamente comprometida, y después esos mismos poetas de repente... Yo diría que más en el resto de América Latina que en Chile. Porque la generación del 60, aunque suene duro, la generación del 60 en Chile, la que tiene que ver con la Revolución Cubana, que tiene que ver con todos los procesos de cambio en América Latina, en términos generales, salvo dos poetas, es un fracaso. Tal vez es la generación más floja poéticamente. Digamos, a nivel artístico. Sí, claro. A nivel estético, por ejemplo, tú tienes poetas como, para mí el mayor poeta de esa generación era Gonzalo Millán. ¿Ya? ¿Y qué pasa, por ejemplo, a alguien como que no es poeta específicamente, como Violeta Parra, por ejemplo? No, Poeta Parra es una tremenda poeta. Yo me traje el libro que publicaron ahora en Chile con las letras de ella, y que no están todas tampoco, ¿no? No, claro. No, o sea, Violeta Parra es considerada una poeta de tomo y lomo, ¿ya? Y lo que pasa es que el canon de tanto universitario como de los periódicos y revistas no la consideraba, porque Violeta era jodida. O sea, era una persona que hacía valer sus derechos artísticos, estéticos, políticos. Pero me llamó la atención, por ejemplo, lo de las décimas, centésimas, todo eso que fue trabajando, que en ese libro que compré no estaban todas tampoco. Pero si tú te das cuenta, la mitad de la obra de Nicanor está apoyada por la obra de la Violeta. Es decir, hay una copia feliz del Edén ahí brutal. O sea, Violeta era genial, sencillamente genial. Lo que no indica ni se contradice que Nicanor también lo es. No, claro, no. Pero obviamente hay una influencia de la Violeta en él muy fuerte. Ellos venían del campo, además. Y en el campo se trabajaba mucho a nivel de canto y poesía popular. Con la sextilla, con la décima, con la octavilla, ¿ya? Con el endecasílabo, con el argentino. Y eso era parte del canto al humano, a lo divino, del canto, digamos, popular y campesino. Y ellos lo vivieron desde niños, ¿ya? Y además lo vieron por generaciones. O sea, Violeta y Nicanor pasan a ser, después de 3 generaciones de cantores, pasan a ser los poetas de un país. Claro, venían de raíz folclórica, digamos, folcloristas, ¿no? Y bueno, y uno se sorprende porque no hay ahí en esa hay poemas que no conocía de Violeta, y que realmente son verdaderas historias, verdaderas situaciones, ¿no?
Exactamente. Y sin embargo, no... Ella concebía los poemas como historia, y bella historia, y notable historia, además con un nivel de invención sorprendente, y además de recursos estilísticos. Sí, que incluso uno cree que, pero a mí me pasó por lo menos, ¿no? Que es como cuando uno lee al principio a Juan Rulfo y cree que los campesinos eran exactamente como decía Juan Rulfo. Claro, y después descubre que Violeta Parra estaba usando todo eso para crear su propio mundo, digamos, ¿no? O sea, estaba usando algunas cosas de campesino, pero hay mucho de ella misma, ¿no? De invento, digamos, de intuición poética. Claro, ella se inventó a sí misma, porque no tenía muchas posibilidades. Fue una persona que no tuvo una formación intelectual importante, sino que fue autodidacta. Pero tú sabes que el genio aparece y se desarrolla igual. Murió a los 50 años, es sorprendente. Se suicidó a los 50. Es brutal, es brutal. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Chema Mehmet. A la vuelta estamos en la máquina de pensar. A la vuelta le voy a pedir que lea algunos poemas de este libro, que puede ser La Gran Marcha y otros poemas. ¿Seguimos después? ¿Sí puede ser? Sí, puede ser, pero si traen en la máquina de pensar, supongo yo que tiene un poquito de agua, ¿no? Ah, sí. Si no funciona con benzina, debe funcionar con agua. Vamos después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, en este tercer bloque, en este programa especial, conversando con el poeta chileno José María Mehmet. Te habíamos pedido, Chema, que leyeras poemas de tu último libro, puede ser Tierra de los Cuatro Lugares. ¿Cómo se llama? Por supuesto, se llama Meli Huitrán Mapu, que significa Tierra de los Cuatro Lugares. El primer texto es el que te acabo de mencionar, y dice así: he visto pasar carrozas negras y blancas desde mi infancia. Desde las ventanas del segundo piso las observaba antes de aprender el habla de la tierra y sentía temor. Las he visto tiradas por caballos negros y también por caballos blancos. He visto padres con el pequeño ataúd blanco bajo el brazo camino al cementerio. En los pueblos mueren muchos angelitos. Eran inmensamente melancólicos los hombres, las mujeres, y miles como ellos los acompañaban por las calles con barro. Era la humanidad la que enterraban, el polvo del polvo. Eran pobres, y sus ojotas pisaban los charcos llenos de estrellas todas las semanas. En los ojos se veía su grandeza, brillaba la esperanza como un lucero antiguo. Era el lucero del amanecer. Al parsimonioso paso de los bueyes, la carreta atravesaba el río de la vida y de la muerte. La higuera florecía al paso del cortejo. Puede ser otro, muy bueno, Rulfo y Violeta Parra. Pero claro, bueno, podemos leer otros. Luna, perra del demonio. Esto tiene una pequeña historia. Nosotros con mi mujer vivimos en la playa y hay una pequeña perra, ¿ya?, que es de los vecinos, pero que es como de todo, claro, ¿ya?, y que es una perra diabólica, absolutamente, ¿no? Te mira y sabe todo lo que tú estás hablando y lo que estás diciendo. Y además ella te dice, con ademanes, con ladridos, casi habla lo que quiere, ¿no? Y entonces se llama Luna, perra del demonio. Todos los días me visita, una perra me ladra, gira, mueve la cola y vuelve a girar a toda velocidad como una posesa. Quiere comida, lo sé. La he visto con hambre comer un pedazo de mar y no quiero quedarme sin olas ni gaviotas. Puede caer granizo, lluvia, rayos, pero ella sigue allí en mi puerta, gimiendo, ladrando, llorando, exigiendo su plato de comida. Tiene ojos de humano, algún hijo de puta se reencarnó y ahora me huevea, seguro haciéndose el simpático. Es la única perra que en plena calle se culea a los perros varones de las manzanas adyacentes. Es diabólica. La vi saliendo de la iglesia del diablo en Cartagena. Su pelo no era rubio, eran llamas.
Muy bueno, Chema Mehmet. Tierra de los Cuatro Lugares es un libro que estás a punto de ahora de presentar, y no sé si nos puedes leer algún otro más. Sí, claro. Bueno, este libro yo lo trabajé un poco... a mí me gusta crear como... O bien hago un libro completo con estructura y trabajando, ya desde el principio hasta el final. Normalmente yo empiezo los libros por el final, y de ahí voy hacia la primera parte. Pero también me gusta hacer textos aislados. Pero el primero que leíste es el primer poema, ¿no? Sí, ese es el primer poema. Claramente el primero, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero dentro de ese contexto a mí me gusta también tomar personajes que han producido situaciones en mí y en el colectivo, tan nacional o internacional, y que han producido cambios, ¿ya? En todo ámbito. Este poema se llama Ali Bumayé, que significa Ali, mátalo, o sea, Mohamed Ali. Mohamed Ali ha muerto. Sus puños son bellos yéndose a la tierra o al fuego, materias que existen en nosotros. Yo lo vi pelear. Es más, vi casi todas sus peleas y puedo afirmar que reunió a la familia planetaria sin abandonar su derecho a la libertad y a las ideas. ¿Qué es eso? Un boxeador con ideas y que se opone a la guerra de Vietnam, que se va 2 años preso y que no claudica. La libertad es una sola en todo el mundo, solo que los mercaderes de la violencia no entienden el idioma. Ali fue un poeta, cambió el lenguaje de la tribu. A los otros, nadie los recordará. Nosotros lloramos a Ali hasta el fin de la historia. Nosotros lloraremos a Ali hasta el fin de la historia. Generación tras generación daremos la pelea. Los pobres de la tierra por doquier contra el racismo. Los muros que segregan no deben existir. Y aunque te quiten la corona 1000 veces, todos sabemos que Ali es el único campeón. Por ahora nos preparamos para ver ese combate con la muerte, a ver cómo la haces de nuevo, querido negro, volviendo al sueño de donde llegaste. Ahora sí tiene trabajo, señora muerte. Es hora de recibir un recto al mentón. Ahora tiene un rival, peso pesado, que bailará como mariposa y picará como avispa. Ahí hay un verso que digamos que responde a lo que yo te preguntaba hoy en el bloque anterior de lo que podría ser escribir poesía política, ¿no? Cuando dice que la libertad es una para todo el mundo, ¿no? Digamos, así es. Con ese verso ya... Bueno, a mí se me ha considerado dentro de mi trabajo como poeta político, pero mi trabajo es bastante amplio y tiene varias líneas. Sí. Es lo que pasa siempre que te etiquetan. Sí, claro, por supuesto. Y todos los artistas lo que dicen es, no, yo también tengo otra. Sí. Porque aparte no somos uno, ¿no? Digamos, dentro de nosotros hay muchos, ¿no? Dentro de nosotros hay muchos cadáveres y muchos otros que van naciendo. Sí. Creo que dijo Germán Hesse que no somos un alma, sino somos un haz de almas, ¿no? O un asno. Un asno. O como todo depende. Depende de la calidad del alma, sí, estaba de acuerdo. Bueno, Chema Mehmet, gracias por estar acá. Yo después me gustaría que si grabás más poemas, por supuesto, porque nosotros tenemos una sección dentro de la máquina de pensar que se llama Cuando pasa por la voz, y son unos 10-12 minutos que pasamos poemas en bloques, y me gustaría que si puedes grabarlos. Excelente, ningún problema. Y nada, un gusto y un placer tenerte aquí en la máquina de pensar. Gracias por estar acá. Muchas gracias, máquina de pensar. Amigos, se terminó la máquina de pensar, como dice Chema Mehmet, el poeta chileno que ha estado con nosotros. Esto es todo, que lo pasen muy pero muy bien.